Vale, esto está en marcha. Casi siempre la historia del arte se ha contado desde el punto de vista masculino hasta incluso llegar a asumir que la mayoría de las pinturas rupestres han sido realizadas por hombres, cuando hay estudios como el de Dean Snow de la Universidad del Estado de Pensilvania que tras estudiar muchísimas cuevas rupestres tanto de España como de Francia han llegado a determinar que hasta el 75% de las manos que vemos en las cuevas son femeninas. Pero no te preocupes porque estamos aquí para echarle un poquito de luz a esta cuestión. Bueno, a esta cuestión y a la vida, porque tal y como está la cosa. Yo soy Pablo Vegué y este es nuestro tema. Como digo, lo que vamos a tratar es un poco, no tanto el origen de la mano femenina como tal en lo que es la historia del arte, que como digo, pues incluso podemos llegar hasta las pinturas rupestres, sino vamos a intentar darle nombre propio a ese origen de la pintura, porque en realidad puede sonar como algo súper profundo, intentando buscar referencias, no sé qué, y es muy sencillo. Es muy sencillo porque en el primer siglo después de Cristo existe el personaje de Cayo Plinio II, que, bueno, pues la mayoría de la gente lo conoce como Plinio el Viejo. Esto es como cuando tienes 17 años y a lo mejor tienes un compañero que tiene la cara de una persona de 50 y lo llamas el señor. Por lo mismo. El caso es que durante este primer siglo después de Cristo, Plinio el Viejo hizo lo que posiblemente podamos considerar una de las mayores labores enciclopédicas, que es una obra que se conoce como Historia Naturalis, que por cierto te dejaré un vídeo por aquí para que vayas a echarle un vistazo si te interesa el tema de animales fantásticos, porque la cantidad de referencias que tiene es brutal. Total que en esta época, ni más ni menos que en 37 tomos, recopiló lo que podríamos considerar como el conocimiento enciclopédico más global hasta la fecha. En estos libros encontramos temas de geografía, de paisajes, cuestiones antropológicas sobre pueblos del mundo, cosa que, bueno, habría que revisar porque es muy sui generis, de verdad. Plantas, animales, cuestiones minerales conocidas en la época, pero lo que más nos interesa es un punto en el que lo que hace es recoger información sobre monumentos, personajes famosos y artistas. Sí que es cierto que Historia Naturalis al final lo que hace es intentar actuar como una especie de conocimiento enciclopédico de la época, pero también tiene pues una parte que es como más fantástica, ¿no? Más mitológica, más de explicación sobre el origen de algunas cosas, y acercándose un poquito más a algunas cuestiones de la mitología griega. Es así como Plinio nos plantea el origen de la pintura, al cual le da ni más ni menos que un nombre y una cara femeninos. En el tomo 35 lo que hace es recoger una historia que está ambientada en el siglo VII a.C., un mito de origen corintio, donde Cora, la hija del alfarero Butades Sicionus, que también te digo que le podían haber puesto otro nombre y no hubiera pasado nada, se enamoró de un joven que estaba a punto de ir a la guerra, y en la noche anterior a marcharse el joven, pues evidentemente a batallar, Cora se despertó y lo que vio fue una vela que proyectaba luz contra su novio, y evidentemente en la pared lo que se delimitaba era el contorno de, pues bueno, el rostro de su amado. Un poco como el director Skinner y su madre, que luego pasó al siglo XIX, pero que ya venía del siglo VII antes de Cristo. Total que con un carboncillo lo que hizo fue delimitar esta silueta para, digamos, tener ese recuerdo, esa imagen definida, y de esta forma Plinio el Viejo lo que hace es explicarnos un poco el origen del movimiento pictórico. De hecho, técnicamente no solo nos explica el origen de la pintura, sino que también nos explica el origen de la escultura, ya que Butades lo que hace, como alfarero que es modelar en base al dibujo de su hija una especie de volumen, una especie de busto, de retrato del novio de su hija. De hecho, según la tradición, este busto se conservaba intacto en el Ninfeo de Corinto hasta que las tropas romanas de Lucio Mumio lo que hicieron fue conquistar la ciudad, y entonces ahí, bueno, pues hubo destrucción de bienes y tal, y desapareció. Por lo cual, pues bueno, nos movemos en este campo, ¿no? Como a medio camino entre lo que pueda ser real, la mitología, la historia inventada. No sabemos exactamente cuál es la base fundamentada de todo esto. Sin embargo, aunque esta es la parte mitológica que intenta darle, pues bueno, un germen a todo esto, Plinio no se queda únicamente con la parte del mito, sino que además incluye, pues bueno, en estos tomos de Historia Naturalis, 6 nombres constatados a nivel histórico a través, pues bueno, de algunas menciones a sus contextos familiares, en menciones de autores de otras épocas, en fin, hay un poquito de todo, pero le da 6 nombres concretos a mujeres artistas de la antigüedad clásica, evidentemente. De hecho, con vuestro permiso voy a leer los nombres porque si no ya os digo que no me acuerdo ni de coña. Y son Timárete, Aristárete, Olimpia, Calipso, Irene y Marcia de Cícico. Y además añadimos una séptima que, aunque no viene por mención de Plinio el Viejo, sí que viene por otras menciones similares en la época,
como es Anaxandra. Pequeño momento de spam con música de ascensor de fondo. Si te gusta la historia del arte, suscríbete a este canal. La primera de ellas es Timarete, que se considera pues bueno, a nivel histórico y documentado como la pintora más antigua. Se sabe que nació en el siglo V a.C. en Atenas, que bueno, podríamos considerarla pues como el germen cultural, ¿no? El núcleo cultural de la época. De hecho, Plinio incluye una pequeña explicación donde nos indica que despreció las labores de las mujeres y practicó el arte de su padre, ya que era ni más ni menos que hija del pintor y escultor Micón el Joven. Únicamente se le conoce una obra, que es un panel de la diosa Diana en Éfeso, para el cual pues se cree que utilizó tanto ceras como témperas, y que de hecho, de forma curiosa, aunque esto no aparece representado como tal en la obra de Plinio el Viejo, en el siglo XIV Boccaccio redacta un texto que se conoce como De Mulieribus Claris, que es algo así como sobre mujeres ilustres. Y en esta obra, además de recoger todo lo que es pues esa información que ya teníamos con Plinio, lo que hace es añadir una imagen de, evidentemente, Timarete vestida a la moda de la época, que es algo que vamos a ver muchísimo durante toda esta obra donde recoge nombres clásicos, y lo que nos muestra es a Timarete pintando ni más ni menos que a una diosa Diana, pero no a una diosa Diana cualquiera, sino que nos muestra una figura de una mujer desnuda. Evidentemente, al estar vinculado el desnudo con la mitología y tal, pues ya el contexto es otra cosa distinta y se entiende, todo el mundo lo acepta, a todo el mundo le parece maravilloso, y eso ya pues es otro tema del cual no voy a hablar ahora mismo. La que también sabemos que es hija de un pintor es Aristárete, la segunda de esta lista que os he mencionado al principio. En este caso es la hija de Cratinus, que es otro pintor, y voy a leer literalmente lo que se le atribuye, y es que se nos dice que pintó una Afrodita entre las gracias y los cupidos y un Heracles en el dolor que se arrepiente de su locura. Esto es lo que sabemos de su padre. Sin embargo, de ella evidentemente tampoco hay mucha mención, ya que bueno, pues si tenemos el nombre de su padre y únicamente hay dos, de ella evidentemente va a haber pues una cosa y da gracias. En este caso lo que sabemos es que pintó un Asclepio. De las dos que menos sabemos es de Olimpia y de Calipso, porque ya os digo que la mención es 0, de Olimpia en realidad únicamente sabemos que fue tutora, que no discípula, cosa que ya nos habla también de algunos cambios en el paradigma del poder de un señor que se llamaba Autóbulo, pero ya está, o sea, es que no sabemos nada más. Y de Calipso, quedaos con las obras que hizo, porque lo único que sabemos es que hizo Un hombre viejo y un embajador Teodoro. Me encanta lo genérico de las descripciones de Plinio, para que luego le pusieran dibujicos y todo. Por otro lado, Irene, que es otra de estas pintoras que también os mencionaba al principio, únicamente tenemos el dato de que realizó el retrato de un joven que estuvo en la ciudad de Eleusis. Sin embargo, y por eso antes os pedía que retuvierais algunos datos, en De Mulieribus Claris, esta obra del siglo XIV de Boccaccio, lo que hace es un totum revolutum de figuras de esas que ya había mencionado Plinio el Viejo en su obra, y además, evidentemente, de plantear la vestida a la manera de la época, pues le planta obras que no le corresponden, como un retrato de Calipso, como un embajador Teodoro, en fin, todas estas cosillas. Sin embargo, en la que más se detiene, y seguramente sea de la que más información tengamos gracias a esto, es en Marcia de Cícico, también conocida entre sus amigos como Ella, pero es un nombre que para pronunciarlo con palabras alrededor queda un poco complicado. Voy a leer literalmente lo que dice de ella, porque nos cuenta que permaneció doncella siempre, pintó un varón de joven y también pintó con pincel y ayudada por un punzón. Unos retratos de mujeres en marfil, entre los que destaca el de una vieja en un cuadro de gran tamaño que está en Nápoles, y un autorretrato pintado con un espejo. Y retened otra vez el dato. No hubo mano más rápida para la pintura, y la grandeza de su arte fue tal que por sus precios se pone por delante de los más célebres retratistas de su tiempo. Sóloes y Dionisio, cuyos retratos llenan las pinacotecas. Aquí Plinio ya nos empieza a hablar de algo que se sale totalmente de lo que nos había contado hasta la fecha, que es temas vinculados con el mercado de arte. Y no solo vinculados con el mercado de arte, sino que nos dice que la propia Marcia se ubicaba por encima en cuanto a valoración económica de otros como Dionisio y Sóloes. Esto a mí me parece una fantasía pura y dura, y el que diga lo contrario miente. No sabemos mucho de forma exacta de Marcia en realidad, sino que bueno, sí que la podemos contextualizar de forma genérica entre los siglos
II y I antes de Cristo, y se cree, por bueno, un poco el contexto y algunas cosillas que se nos cuentan por parte de otros autores, que la mayoría de sus obras lo que hacían era representar a otras mujeres, retratos de personajes cercanos, autorretratos, por lo cual, además de esa catalogación económica, también nos da a entender, por lo menos en consideración, teniendo en cuenta la información que tenemos del resto, que al final es una de las autoras más prolíficas de por lo menos este contexto en el que nos estábamos moviendo. Evidentemente, en De Mulieribus Claris, por hacer otra referencia, la encontramos otra vez vestida a la manera de la época, y algo que incluso nos puede hablar de cómo se realizaban los retratos en los siglos XIV, XV, ya que a ella misma la vemos sujetando un pequeño espejo mientras se autodibuja, pues bueno, sobre un lienzo, creo que es. Evidentemente, os he prometido un séptimo nombre, y es que no hay 6 sin 7. No, al revés, no hay 7 sin 6. Bueno, en fin, lo que sea. La última en cuestión es una pintora que sí que la podemos poner un poco como más en entredicho, ya que aunque la podemos ubicar cronológicamente en el siglo III a.C., digamos que las fuentes que nos vienen son de autores que por regla general son, voy a decir, menos fiables que Plinio el Viejo, y ya os digo que si veis su Historia Naturalis, decir que Plinio el Viejo es una persona fiable es algo muy loco, es algo muy arriesgado. Estas fuentes lo que mencionan es a una autora que se llama Anaxandra, que igual que sucedía en los casos anteriores, venía de una estirpe, en este caso de la de Nealques, y por tanto pues vemos que hay ahí como una especie de tradición familiar en la que formarse pues en el contexto de la pintura. Como digo, en este caso es un poco más extraño hablar de ella porque las fuentes no son fuentes tan directas o no son conocimientos que luego veamos mucho más refrendados, porque aunque sí que tenemos a Clemente de Alejandría, que era un teólogo en el siglo II después de Cristo, que en su obra Stomateis tenía como un apartado, digamos, que se llamaba Las mujeres son tan capaces como los hombres de la perfección, donde nos habla de Anaxandra, este párrafo a la vez se basaba en una mención de Dídimo de Alejandría en el siglo I antes de Cristo. Bueno, en fin, ya veis también que digamos el transcurso cronológico aquí ya baila un poquito más. Por desgracia, este tipo de nombres como que han pasado súper por alto en, bueno, pues por lo menos los libros de historia más generales, y es que no suelen formar parte de la línea cronológica convencional de la historia del arte. Además de que sí que es verdad que no se conserva demasiada documentación referente a autorías femeninas dentro de lo que es el contexto histórico-artístico. Sin embargo, como estamos viendo en el siglo I después de Cristo, todavía se conservaba idea y consideración social de, bueno, pues de estas pintoras, digamos, a nivel popular, ¿no? En ese conocimiento colectivo que había del movimiento artístico de la época. Incluso tenemos como en el siglo XIV, pues bueno, se las reimaginaba con esos mismos contextos que Plinio el Viejo nos había narrado, pero con otras movidas para intentar amoldarlas pues a los gustos de la época, evidentemente. Sinceramente me parece un tema súper interesante. Lamentablemente no hay excesiva documentación, aunque sí que hay investigaciones al respecto, pero bueno, esto ya sería como súper hiper mega deep. Y por cierto, antes de que se me olvide, os recomiendo pasaros por la plataforma de La Roldana, tanto en Twitter como en Instagram, como si queréis visitar la web, porque es un movimiento que lo que está intentando hacer es como releer, intentar introducir el nombre femenino dentro de los circuitos escolares, no sé cómo se llama, pero vamos, dentro de los currículums académicos, la figura de la mujer dentro del contexto histórico-artístico. Y poquito más, me encantaría que me dejarais, aunque ya se salga evidentemente de época clásica, por aquí debajo en la caja de comentarios, pues vuestras actuales, aunque sean contemporáneas, artistas favoritas, y como siempre os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece charlar por cualquier otro lado, por si os apetece pasaros por algún otro directo, por otra plataforma, en fin, cualquier cosita. Y evidentemente si pincháis en este botón de aquí os suscribís directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.